¿Qué tal? Hoy 20 de agosto, natalicio de Bernardo Higgins. Pero antes que todo, para entrar en materia, les confieso que en mi escolaridad nunca yo fui buen alumno. Y como no fui buen alumno, como es obvio, yo sufría vergüenza. Bien, prosigo. A ver si se ajusta bien. Ya, se ajustó. Bien. Bueno, como les decía, yo sufría vergüenza, sufría castigo en, en la escuela, que yo no era un buen estudiante y tal, y yo ahora ya no me avergüenza decirlo, yo soy un ex alumno de la escuela especial. Yo fui a kinder el año 88, con 5 años me detectaron problemas de aprendizaje, vieron que yo no aprendía como todos los niños y fui a escuela especial. Tenía un retardo mental leve, porque yo soy síndrome de Williams. Es decir, yo tenía 5 años de edad, pero tenía el intelecto de un niño de 3 años. Y eso ya se superó. Fui a la escuela especial, es el recuerdo más bonito que tengo de toda mi escolaridad. Estudié en la escuela de lenguaje Santa Teresita de los Andes de la Granja, después por cambio de domicilio y cambio de escuela terminé en la escuela educadora Sagasti de la Granja y el año 91 salí mejor alumno de toda la escuela. Y el año 92 ingresé rápidamente a segundo básico, es decir, yo no tengo primero básico, ¿ya? Pero ahí el sistema era distinto en la escuela especial. Es decir, no se enseñaba para que uno se destacara en la escuela como pasa en la escuela básica o la misma enseñanza media. Se enseñaba a leer para vivir la vida, se enseñaba a contar para vivir la vida, es decir, sin valerme de una calculadora. Que porque no estoy en la escuela no voy a escribir con falta de ortografía. No, yo no tengo falta de ortografía, felizmente. Ya, entonces como yo sufría en la escuela, sufría porque se estudia para competir por una nota, no para superarse como pasa en la escuela especial. Y como yo sufría, el sufrimiento me conllevaba a reflexionar. Ya enseñaban historia, me aburría como todo y me suscitaba enfado, repulsión. Y yo decía, ¿para qué enseñan todo esto? ¿Qué significativo es? También me pasaba cuando tenía que leer y me cansaba. Que tenía que leer libros, obras antiguas, desde los clásicos, no sé. Y yo decía, ¿para qué se siguen imprimiendo si son tan antiguas? ¿Y qué sentido tiene? Y de niño yo buscaba respuesta y nadie me quería dar respuesta. Yo solo lograba enfadar nomás a los adultos a quienes yo les preguntaba, si es que a otros yo les suscitaba burlas. Pero fui madurando y le fui encontrando sentido. ¿Sí? Todos los años, 20 de agosto, natalicio, Bernardo Higgins. Y bueno, para mí el 20 de agosto también tiene un sentido a mi vida porque un día 20 de agosto de 1908 nació para Santo Bernardo, San Bernardo,
Por eso es que a Bernardo Higgins le pusieron Bernardo por ser nacido un 20 de agosto, día de San Bernardo, como era tradición en la época poner nombre de los santos o de los abuelos. Ya un día 20 de agosto de 1908, en Mayarauco, Melipilla, nació mi bisabuela, doña Carmela González Ortiz, la madre de mi abuelita María Armijo González. Mi bisabuela, tal que les digo, la conocí y falleció falleció cuando yo tenía 18 años de edad y ella tenía 92. Yo la conocí porque mis primeros años de vida me crié al lado de ella porque yo era vecino de ella en la casa donde vivíamos. Era una casa interior arrendada que era al lado donde ella vivía en la granja con uno de sus hijos que se quedó soltero, mi tío Juan, que es zapatero todavía. Y bueno, mi abuelita Carmen también, ella era señora esposa de un señor zapatero de Melipilla, don Pedro Armijo Navarro. Y de ahí yo puedo decir que provengo de una familia de zapateros, soy nieto de zapateros. De hecho, el primer aroma que yo recuerdo es el aroma de un taller de calzado que mi tío Juan siempre tenía ahí en su casa, al lado donde vivíamos nosotros, en la granja, ahí en la avenida Los Vilos, entre Tomé y con Barbala. Ese es el primer aroma que recuerdo y me trae muy lindo recuerdo. El aroma de, de los talleres de calzado, el aroma a suela, etcétera. Tengo una gran sensibilidad por los zapateros. Pero bueno, mi abuelo Pedro Armijo no fue un simple abuelo nomás, porque yo no lo conocí. Era un señor nacido en 1890 y falleció en 1946, un ataque cardíaco. Y él en Melipilla tenía su taller de calzado y era el único que sabía leer ahí en la zona. Entonces cuando llegaba el periódico La Opinión a Melipilla, mandaba a su hija mayor, a la primogénita María, mi abuela, a comprar el periódico y llegaban todos los vecinos ahí al taller de mi bisabuelo para que él les leyera el periódico. La gran enseñanza que me dejó eso es que todo conocimiento tiene sentido, tiene vigencia si se comparte. Ya, yo he conocido a lo largo de mi vida gente que posee mucho conocimiento, que son profesionales y no quieren revelar el conocimiento a uno. Ya, pero como la ignorancia es repulsiva, yo por eso les comparto mis conocimientos que yo poseo. Bien, ahora entrando en materia, 20 de agosto, natalicio de Bernardo Higgins. No es que a mí me guste Bernardo Higgins más que otro. Es significativo en la historia, como lo fueron los demás, pues del Carrera, Rodríguez, Fray Camilo Enrique. Bernardo Higgins, el único personaje novelesco por no ser un tipo, una persona convencional como lo exigía la sociedad para, para uno tener acceso a ella.
Recordemos que O'Higgins era hijo de madre soltera, ¿ya? ¿Por qué don Ambrosio O'Higgins no se casó con Isabel Riquelme? Porque Ambrosio O'Higgins era el gobernador de Chile y él aspiraba al puesto del virreinato en Perú, puesto que el cargo de gobernador de Chile económicamente no lo tenía bien. Por eso aspiraba al virreinato. Y los requisitos para el virreinato era ser soltero y sin hijos. Y claro, ya sabía la historia que Ambrosio O'Higgins ocultó el hijo, pero no por eso se irresponsabilizó, de alguna manera lo ayudaba, pues si de alguna manera le costó su educación. Y después ya cuando don Ambrosio dejó el virreinato, ya a punto de morir, autorizó para que su hijo Bernardo usara su apellido. Su apellido era O'Higgins. Bueno, un orgullo para los chillanejos. Bernardo O'Higgins nació en Chillán. Doña Isabel Riquelme igual. Hoy hay un mausoleo, un parque dedicado por los restos de doña Isabel Riquelme y su hermana, y después la hermana de Bernardo, Rosa Rodríguez, que después Isabel Riquelme se casó, tuvo una hija, Rosa Rodríguez, que después media hermana de Bernardo, que quiso llamarse Rosa O'Higgins. En el Museo Histórico Nacional hay algunos objetos de la hermana de O'Higgins. Hay una cigarrera, hay una lapicera con un nombre grabado de Rosa O'Higgins. Yeah. Ya. Entonces, lo significativo de hoy de Bernardo O'Higgins es que se recorre su vida y por ser hijo de madre soltera en Chile, por ahí finales de los años 90, gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, recuerdo que se dictó la ley de hijos iguales ante la ley, es decir, se eliminó la categoría de hijo natural o hijo legítimo. ¿Qué significó esa ley? En una de sus tantas cosas. Significó que los hijos de madres solteras tuvieran derecho a ingresar a las Fuerzas Armadas y de Orden Carabineros. Porque antes los padres debían ser casados para que una persona ingresara a alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas o Carabineros. Recuerdo que cuando salió esa noticia y entró en vigencia esa ley, yo sin querer haciendo zapping en la televisión, vi el noticiero Medianoche de Televisión Nacional y veo ahí a Alejandro Guillén, me parece, con dos senadores invitados. Me llamó la atención, no sabía de qué se trataba la noticia, pero quise escuchar. Eso fue por el año 97, 98, me parece. Yo tenía mis 14 años, 15 años. Estaba el senador de Renovación Nacional, Francisco Prat, y el senador de la Democracia Cristiana, Juan Hamilton. Se conversó de esta ley que les revelo, de los hijos iguales ante la ley. Ya no hay categoría de hijo natural ni hijo legítimo. Todos los hijos son iguales, los nacidos dentro del matrimonio, e iguales los nacidos fuera de matrimonio.
Son iguales ante la ley los hijos de madres solteras. Se habló este tema de las Fuerzas Armadas que pueden ingresar, ¿sí? Como les dije. Y recuerdo muy bien a Juan Hamilton, un senador, pese a uno no poder congeniar con sus ideas, su ideología, su partido político. Recuerdo que Juan Hamilton era un gran orador, un hombre muy culto, que notaba que tenía un hábito lectora. Y él, qué mejor que con esta ley para ingresar hijos de madre soltera a las Fuerzas Armadas, citó el ejemplo de Bernardo Higgins, que era un hijo de madre soltera. Y vean cómo un hijo de madre soltera tenía iguales capacidades que un hijo nacido en un matrimonio constituido. Un hombre con igual capacidades para tener riqueza, etc. Pero Higgins fue víctima de su época, de su sociedad. Por eso es que tuvo que ocultar los hijos que tuvo. Por ejemplo, él después tuvo una pareja, Rosario Puga Vidaurre, con quien tuvo a su hijo Demetrio. Y después O'Higgins sufre el exilio, etc. Huye a Perú. Pero no se fue con la Rosario Puga Vidaurre. ¿Por qué? Porque la Rosario Puga Vidaurre era una mujer casada. Es decir, sus padres la casaron, le eligieron el marido. Ella no está enamorada de él, el matrimonio está arruinado. Y se enamoró de Bernardo Higgins. Pero Bernardo Higgins no se pudo casar con ella, puesto que a Rosario Puga Vidaurre no se le quiso otorgar el divorcio. Bernardo Higgins no se fue con ella a Perú porque la tenían arraigada por estar casada. Vean cómo nuestra sociedad ha cambiado. ¿Y gracias a qué? A la política. Vean cómo cambios políticos, vean cómo los políticos cambian nuestra sociedad, innovan nuestra cultura, nuestras costumbres. Y claro, y aquí la enseñanza que mi abuelo, don Ernesto Campos, siempre me dijo: ningún tiempo pasado fue mejor. ¿Sí? Ahora, como digo, Bernardo Higgins, víctima de la sociedad no solo cuando él estaba vivo, después posteriormente también fue víctima porque siempre se le ocultaba, se solía eludir el tema de su hijo, Demetrio O'Higgins, y ahora se ha revelado porque como nuestra sociedad ha avanzado, es una sociedad de integración, de tolerancia en muchas cosas, se ha revelado que Bernardo Higgins tuvo una hija, la Petronila O'Higgins. Se ha hecho un documental, está en YouTube, búsquenlo, La hija de O'Higgins. Y un documental realizado por los descendientes de la Petronila O'Higgins. Petronila Riquelme, tuvieron que llamarle. ¿Por qué?
porque era muy mal mirado que un hombre fuera padre soltero, que no se casara. ¿Y cómo era de mal mirado? Recordemos que O'Higgins era una persona que debía ganarse la vida, el sustento, el dinero, y a él le quedaba el negocio del campo. Entonces muchas veces las personas, al saber la historia familiar de uno, por ejemplo, el ser un padre soltero, no estar casado, la sociedad a uno lo aislaba, lo rechazaba, y tal vez O'Higgins jamás habría encontrado sustento ni trabajo. Habría estado peor de lo que ya estaba, porque O'Higgins tenía haciendas, pero económicamente no vivía bien. ¿Sí? Claro, y yo los invito a ver ese documental. La hija de O'Higgins, búsquenlo en YouTube. Petronila Riquelme, porque ella, el acta de bautizo de ella está en la Catedral de Lima, Perú, inscrita como Petronila Riquelme, hija de Patricia Rodríguez. A ver, la madre de ella era Patricia Rodríguez, una mapuche que también fue empleada de las casas de O'Higgins y se convirtió en amante de O'Higgins. Como era costumbre y usanza de la época, a la hija de O'Higgins, doña Isabel Riquelme, apareció como la madrina y se le puso el apellido de la madrina supuesta, Riquelme, y Bernardo O'Higgins aparece en esa acta de bautizo como padrino. Como era usanza de la época que los patrones se hicieran padrinos de los hijos de la empleada. Gente sin genealogía. ¿Ya? Pero bueno. Fueron pasando los años, fue pasando el siglo. Petronila tuvo sus hijos, tuvo sus nietos. Y ya el parecido físico con O'Higgins no se puede eludir. ¿Sí? Bueno, lo característico de O'Higgins, las patillas, que siempre lo retratan en los cuadros, era muy propio de la moda española, la cultura de masas de ese tiempo, de ese siglo XIX. Y por el año en que nació Bernardo O'Higgins, fue la primera sublevación contra la corona española comandada por Tupac Amaru en Perú, que también repercutió en Chile, una sublevación que quisieron crear los Tres Antonios. Os invito a buscar los Tres Antonios. Hay unas explicaciones breves en Google de eso. ¿Sí? Así que, bueno, espero no haberlos aburrido. Les seguiré compartiendo mis conocimientos, que para mí tienen sentido, para que nadie sufra lo que yo sufrí. Sí. Y bueno, O'Higgins para mí no es un ídolo, es un ser humano con falencia. Sus obras todavía están vigentes, por ejemplo, La Vega Central de Santiago es obra de Bernardo O'Higgins. Sí, porque antes los verduleros se instalaban afuera de la Plaza de Armas de Santiago, y como O'Higgins quiso construir un barrio cívico en su gobierno, les dio ese territorio actual que se conoció como la Chimba, donde está ahora la Vega Central de Santiago. Y, en fin, ahí está la escuela militar. O'Higgins firmó el decreto de nacionalidad chilena, o sea, ya no ser español o americano, sino chileno.
dejó en vigencia también, quiso que permanecieran las obras de Carrera, el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional. Todo eso transcurrió hace tantos años que sigue presente. ¿Sí? Y bueno, ya de O'Higgins se han escrito biografías de acuerdo al sentir de la sociedad, digamos. La sociedad antes tenía afanes de identidad muy nacionalista. Hoy en día tenemos identidad ya cosmopolita, ya globalizada, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que O'Higgins firmó la independencia de Chile, etcétera. Un hecho transcurrido hace ya 200 años. Vivamos el presente, sí, pero gracias a eso somos una nación independiente, somos chilenos, tenemos nuestra identidad y no nos domina un país extranjero, no nos designa el gobernador, como pasa en la actualidad con Puerto Rico, que es un estado más de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos le designa el gobernador a Puerto Rico, es decir, no es una nación soberana y libre como es Chile, como es el resto de los países de Sudamérica. Ya, los quiero mucho. Hasta la próxima. Nos vemos.